Ya está. Buenas noches. Mira, está hablando el señor Sánchez de democracia. Democracia es lo que quiere el pueblo. Y lo que quiere el pueblo no es una dictadura democrática. Porque ustedes han presentado un plan de destrucción. Sí, porque mira, de hoteles, Calafell según tenía 4. ¿Vale? ¿Qué pasa? El Putiferio, lo habéis cargado. Otro, el Victoria, que está en venta. El Segur, lo habéis cepillado. El Lleida, lo arrasáis. Lo arrasáis. Eso es así. No digan que no. Después, yo, mira, respeto que ustedes han querido dialogar, pero yo sé que he estado hablando con gente, como el señor Calerrión, que no está aquí, el señor Ángel Verge y el señor Pareras, vale, y me echan la espalda. Y lo saben ustedes, que os he llamado por problemas, me habéis dicho, hasta habéis venido en casa, me habéis dejado allí tirado. Y esto lo sabéis vosotros. Y hoy lo digo porque hoy tengo un micro para decir al pueblo lo que me habéis hecho. Luego, si quieren, hablan. Y es así, ¿vale? Y lo que quiero decir es esto. Perdón. Esto lo que presentáis hoy... Això és una altra cosa. Vale? Això és una altra cosa. Pensió... Carles Rion no t'ha donat mai l'esquena. Y yo no estoy aquí por política, ¿vale? Como me han dicho a mí que esto es política, que aquí hay política, yo estoy para defender mi hotel. Que mis padres aquí llevan 40 años trabajando, y ahora viene un señor que no ha sido y nos quiere eliminar. Porque hay que hacer una zona norte. Y como yo, No. Señor Sánchez, lo que fas és explicar davant de tothom que hi ha, perquè això no es tiri endavant. Yo lo que voy a defender es en el pincho zona verde, que hemos estado allí, que es más gente implicada, que se elimina la zona verde y que se modifique este plan, que es un plan destructivo, porque a mí me pueden parecer todos muy arquitectos y muchas cosas, pero la nueva carretera llevamos 4 muertos, ¿vale? El paseo marítimo también está hecho por arquitectos y está todo inundado y eso. No, hay cosas, pero el puente mismo que tengo yo hay chapas. ¿Cuántas veces he llamado para que lo arregléis? Mis clientes no pueden ni dormir, ni caso. Yo lo que quiero es que escuchéis al pueblo. El pueblo quiere que hable el señor Parera, que hable el señor Parera. Solo que escuchéis a la gente. A mí que aquí me sabe mal es que yo me he sentido forastero, porque me habéis querido echar, ¿vale? Me siento forastero. Pero gracias a esta gente me siento honrado de estar aquí y he nacido aquí en Calafell. Me siento honrado y solo quiero que respetéis la palabra y que modifiquéis lo que tengáis que modificar, pero que lo modifiquéis. Y sobre todo la zona verde, que es un error para Calafell hacer esto. Porque en el 5 hoteles no queda ninguno. Y lo que da la vida a un pueblo son los comercios. Y los comercios están, mira, os tenéis que cagar con la zona del Giovanni y toda esa zona, ¿no? Y la Luis Vega fuera. ¿Dónde está el ocio nocturno? Permitís edificar entre 2 gasolineras un edificio. Allí es una zona comercial donde hay que potenciar la comercialidad. Y yo no quiero hacer publicidad esto. No. Yo lo que voy es que el que me ha trasladado ayer, yo que me ha trasladado toda la gente, yo solo se lo explico aquí, vosotros decís lo que tengas que hacer. Pero eso hablo con nombre de afectados de todos los que están en la zona verde y otros que están. Pero yo que defiendo la zona verde. Y de verdad, agradezco que hayan venido a hablar conmigo, pero que esto se tiene que modificar. Y aquí está para modificarlo. Nada más y gracias por nuestro apoyo.